Hoy en día, saber dónde estamos es, pues, tan fácil como sacar el teléfono del bolsillo. Pero, ¿cómo llegamos a esto? A tener el mundo básicamente en la palma de la mano. Bueno, en este análisis vamos a hacer un viaje en el tiempo para comparar las increíbles habilidades de navegación del pasado con la tecnología de la que dependemos hoy. Es un recorrido fascinante, se los aseguro, de los sentidos a los satélites. Y es que, a ver, el contraste es brutal. Por un lado, tenemos nuestra era, GPS, satélites, precisión casi perfecta. Y por el otro, el pasado, los sentidos humanos como principal herramienta, las estrellas como un mapa gigante. Y claro, instrumentos súper ingeniosos, pero completamente manuales. Este es el punto de partida de un cambio enorme en cómo vemos nuestro lugar en el planeta. Ok, empecemos por lo que conocemos, por nuestra realidad, una en la que la tecnología ha hecho que perderse sea, seamos honestos, bastante difícil. Y es que nuestra época es, en muchos sentidos, muy generosa. Tareas que antes podían tomar toda una vida de aprendizaje, como determinar una ubicación exacta en medio de la nada, hoy se resuelven con un aparatito que llevamos a todos lados. El GPS y los datos de los satélites han vuelto lo extraordinario en algo, pues, de todos los días. La respuesta, como se imaginarán, es un no rotundo. Y esta simple pregunta nos abre la puerta a un mundo completamente diferente. Un mundo donde navegar era un arte, uno que necesitaba una conexión profundísima con el entorno. Ahora sí, hagamos ese viaje a un mundo sin tecnología. Imagínense a navegantes en balsas, enfrentándose al océano abierto. Sus herramientas más avanzadas no eran de metal, no eran de cristal, eran sus propios sentidos, pero afinados a un nivel que hoy nos parecería casi de ciencia ficción. Los métodos que usaban son de verdad fascinantes, porque no se basaban solo en percibir, sino en interpretar. Por ejemplo, probaban el agua, sí, así como suela. Su sabor les podía decir qué tan lejos estaban de tierra firme. Obviamente, buscaban las estrellas. El cielo era su mapa, uno que nunca cambiaba. Y escuchaban el mar, el sonido de las olas, la fauna marina. Todo eran pistas cruciales para su viaje. O sea, para estos marinos, los sentidos no eran algo pasivo, para nada. Eran herramientas activas de medición. El sabor del agua no era solo salado, era un indicador de salinidad que les decía, ojo, una costa está cerca. Las estrellas no eran solo luces bonitas, eran coordenadas fijas en el cielo. Cada sentido recolectaba datos, datos cruciales para sobrevivir. Ahora, cambiemos de escenario. Vámonos a Asia y Europa. Aquí, la genialidad se fue por otro lado. No se enfocó tanto en entrenar los sentidos, sino en crear extensiones de ellos, los instrumentos náuticos diseñados para leer el mundo de una forma más consistente. Y aquí aparece el primer gran invento, la brújula. Su función hoy nos parece súper simple, pero en su momento fue una auténtica revolución. Por primera vez en la historia, los marinos tenían un punto de referencia constante, el norte magnético. Daba igual si estaba nublado, si era de día o de noche. La brújula siempre, pero siempre, apuntaba al camino. Y luego está el astrolabio. A ver, si la brújula te decía hacia dónde ir, el astrolabio te ayudaba a saber dónde estabas. Al medir la altura de las estrellas o del Sol sobre el horizonte, los navegantes podían calcular su latitud, o sea, la distancia que habían viajado y cuánto les faltaba para llegar. Era literalmente la matemática del cielo. Entonces, para que quede súper claro, la diferencia es clave. La brújula se encargaba de la dirección, de la orientación, el astrolabio de la posición, de la ubicación. Juntos eran como dos piezas de un mismo rompecabezas que permitieran por fin crear mapas de navegación bastante precisos. Y bueno, tenemos estos dos mundos, el navegante que usa sus sentidos y el que usa instrumentos. Parecen totalmente opuestos, ¿no? Pero hay algo fundamental que los une, un hilo conductor que define lo que de verdad era el arte de navegar. Esta cita lo dice todo. No importaba el método, la clave nunca estuvo en la herramienta, sino en la persona que la usaba. Ya fuera dominar un astrolabio o aprender a distinguir el sonido de las olas rompiendo contra un arrecife a kilómetros de distancia, ambos métodos requerían años, décadas de estudio, de práctica y de experiencia en el mar. Al final, esa es la gran lección. El instrumento más importante a bordo no era la brújula ni el astrolabio, era la mente del navegante. Era un conocimiento que ya traían dentro, una intuición forjada por miles de horas de experiencia, no una respuesta que buscaban en una pantalla. La habilidad, la dedicación, eso era lo que realmente los llevaba a buen puerto. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestro mundo, pero con una perspectiva completamente nueva. Un mundo donde toda esa maestría, todo ese conocimiento interno, lo hemos, pues, externalizado, se lo hemos pasado a nuestros dispositivos.
Después de entender todo lo que se necesitaba antes, esta afirmación tan simple cobra un peso enorme. Hoy, el camino es fácil. La habilidad ya no reside tanto en la persona, sino en el aparato que sostiene en la mano. Y con esto cerramos con una pregunta que da un poco para reflexionar. Si de repente nuestros satélites se apagaran y las pantallas se quedaran en negro, ¿cómo le haríamos para llegar de un lugar a otro? Es una idea que creo nos obliga a valorar no solo la tecnología que tenemos, sino también esa increíble sabiduría que quizás hemos empezado a olvidar.